subiendo este cerro de Zapallar para poder encontrarme con esta cruz que estaría en la cima y adornada por estos grandes árboles, que no sería casualidad porque se dice que han habido tumbas en esta cima. Una de las historias que se cuenta en esta zona: comenzaban a caminar para poder tratar de llegar a este lugar de forma clandestina y le daban descanso a sus pequeños, y en esta parte sería. Y es que estaría, amigos, en la localidad de Zapallar, en busca de un cerro o un monte, el que habría sido habitado hace mucho tiempo atrás por muchos pueblos originarios, los que le habrían dado el significado de sagrado, pero también habrían realizado distintos ritos y ceremonias funerarias. Pero esto le abre el paso a distintas historias y leyendas que diría en el siglo XIX aún se seguía realizando así, puesto que se cuenta que muchos pequeños bebés habrían quedado en ese lugar. Zapallar, una tierra de la quinta región, la que significaría lugar de calabazas. Era una tierra en donde crecían muchas de estas calabazas o zapallos en las distintas laderas o bordes de muchos de estos cerros, y todo esto considerándolo cuando aún ni siquiera existía nada de lo que hoy vemos. Y hoy en día, con una población alrededor de 8.500 habitantes, y se puede notar con todas estas casas que se encuentran aquí alrededor, pero nosotros nos iremos directamente a ese lugar, el que nos recibe con un gran árbol en la parte superior, y ahí se nota de inmediato que es como un cerro o un monte, puesto que está mucho más arriba de lo que sería esta misma casa. Pero para entender esto tendremos que retroceder en el tiempo, y lo haremos una vez estemos listos para comenzar a subir. Estaríamos llegando a la parte inicial. Allá arriba cada vez se vería más grande ese árbol que está en la parte superior. Tendríamos el roquerío hacia el costado de allá, y aquí en los pies una gran gruta donde aparece una virgen, y donde al parecer vienen muchos a pedir favores y ha intercedido por muchas de las personas que habitan en este lugar, o quizás por personas que han venido especialmente a ver a esta virgen. Un lugar que actualmente es un santuario de la naturaleza, y es que al verlo es muy relajante y agradable el estar aquí, pero que traería una historia de hace muchos años atrás. Los primeros habitantes de la localidad de Zapallar habrían sido comunidades indígenas prehispánicas, desde el 8000 a.C., o sea, del periodo arcaico, los que eran denominados como cazadores y recolectores costeros. Grupos de nómades costeros antiguos quienes se desplazaban por estas mismas costas, utilizando también este que se encuentra en la falda del cerro como un punto de campamento estacional, y a su vez para la caza de mamíferos marinos y recolección de mariscos. Su presencia estaría documentada con los distintos conchales arqueológicos que se han encontrado justamente en este cerro. Pasando también la cultura bato-yoyeo entre los años 300 a.C. y 900 después de Cristo. Comunidades seminómades quienes habrían adoptado el uso de la cerámica, pero no habrían dejado de lado los beneficios costeros que en este lugar sacaban. Pero no tan solo habrían pasado por aquí, sino que miraron este cerro y dijeron: este es un lugar importante, un lugar elevado. Por lo tanto lo transformaron como sagrado y comenzaron a hacer ceremonias para todos aquellos que iban perdiendo la vida, dándole un valor de santidad a este lugar. Quienes enterraban a sus difuntos de una forma aflectada, le incorporaban grandes conchales o incluso algunos accesorios que eran representativos de aquella época, en donde también habría pasado la cultura concagua desde aproximadamente el año 900 después de Cristo, y que ellos también utilizarían la alfarería, pero de una manera más fina, e incluso también los beneficios del mar, pero también así seguirían pensando de que este cerro era sagrado. También aquí dejaban a los que perdían la vida. Y hoy en día un lugar agradable en donde muchos vienen a pescar. Ahí hay alguien que está pescando, muchos a pasear. Y aquí a los pies del cerro se encontraría una reseña diciendo que nos encontramos Cerro de la Cruz, que correspondería justamente a Zapallar. Y aquí nos dan algunas indicaciones de todo lo que podemos encontrar aquí, incluso hasta el mapa. Considerando que hoy en día es un santuario y es un lugar el que debemos cuidar, pero no olvidando la historia de quienes pasaron por aquí. Y miren, eso está bien extraño,
Para serles honesto, no sé qué es lo que será y no sé si estará adherido a la piedra o lo habrán, no sé, tallado ahí mismo. Pero no sé qué es lo que será, pero se ve muy extraño. Y aquí estaría comenzando el camino, que se encuentra muy bien cuidado. Incluso el camino señalado, bueno, de momento, algunas bancas para poder sentarse y ver el increíble paisaje. Pero antiguamente no existían estos caminos, era todo así como eso, natural. Estos pueblos antiguos tenían que atravesar como pudieran por aquí para poder llegar a la parte superior. Comenzarían a pasar los años y con él también transcurriendo la historia, la llegada de los incas, los españoles, pero mucho más adelante, en el año 1884, llegaría a este lugar Olegario Ovalles. Llegaría a este lugar Olegario Ovalles Vicuña, quien habría obtenido estas tierras por una herencia de su padre, las que contemplaban la hacienda de Cachagua, un sector ubicado un costado más allá, y también incluía todo lo que sería esta caleta de Zapallar. Quien comenzaría a recorrer todos estos lugares y teniendo un lugar tan bonito quería hacer muchas cosas. Recordemos que en aquel instante no existía ninguna de estas casas, era todo así como se ve ahí arriba, todo cerro, necesitando a alguien que fuera leal, comprometido, de confianza, un brazo derecho, y ahí es en donde aparecería José Moisés Chacón. Mientras Olegario Ovalle era el creador de las ideas, José Chacón era quien ejecutaba todo el objetivo. Y en el año 1892 mirarían este sector, lo dividirían estratégicamente y le darían vida a esta localidad de Zapallar, la que dependería de la comuna de La Ligua, pero ya en 1916 pasaría a ser autónoma, como lo que sería hasta el día de hoy. Llamó la atención este cerro por entre medio de los mismos matorrales y ramas, y habrían encontrado un conchal antiguo, dándoles a entender de inmediato que los pueblos antiguos habrían habitado aquí. Incluso encontrarían restos de cerámicas, los que apoyarían aún más la existencia de estos. Y como así lo dice la misma historia, estos pueblos antiguos utilizaban estos lugares como puntos sagrados, por ende se les habría ocurrido una idea: el poder llegar a la cima de este e instalar una cruz. Con el fin de entregar una protección a todo lo que sería hoy en día Zapallar, pero no tan solo eso, sino que también recordando que este lugar habría sido sagrado para los pueblos antiguos y entregándole un carácter especial y espiritual a este lugar. Este camino, amigos, nos llevaría hacia la parte de arriba, en donde ahí estaría la cruz, y mi mamá ahí al lado con mi papá que me acompañaron. Ya llegaron arriba, que al ir caminando ya los últimos pasos nos damos cuenta de que la cruz cada vez se hace más grande, al igual que el árbol. Y ahí, en donde se están sacando fotos mis papás, estaría justamente la base final de todo lo que sería este cerro. Un lugar realmente impresionante, amigos. Miren, estoy llegando y vemos que está repleto de grandes rocas, un árbol muy gigantesco, de abajo se veía un poco más pequeño. Tendría ahí un agujero en donde han colocado algunas velas de madera con su base de fierros. Ahí vemos también que es de ladrillos y es una cruz realmente imponente que se encuentra aquí arriba. De acuerdo a la historia, deberían existir dos cruces aquí en esta cima del cerro. Yo traté de darme una vuelta y solo vi una, que sería la que está aquí. Incluso ni siquiera tiene nombre ni nada como para saber cuál de las dos es. No se alcanza a ver a cuál corresponderá. Ahí parece que había algo, pero ya no está. Y como me escucharon decir, existían dos cruces en esta parte de arriba. La primera habría sido para recordar a José Moisés Chacón. Era en agradecimiento a este hombre que puso mucho esfuerzo material y físico para que estos pueblos pudieran salir adelante. Pero la segunda cruz, la que le habría dado un carácter de sagrado a este lugar, se habría transformado rápidamente en el punto cúlmine de las celebraciones de festividades. Los distintos pescadores y gente que habitaba, e incluso los vacacionantes, realizaban grandes procesiones religiosas subiendo todo este cerro hasta llegar a este lugar, transformándolo nuevamente como un lugar especial, un lugar sagrado,
y esto es la que abriría la puerta a estas leyendas o historias que son contadas de aquellas personas quienes habrían habitado primeramente este territorio. Se cuenta que antiguamente en el Chile rural y costero existía la tradición del velorio de Angelito, el que se basaba que como el bebé estaba libre de pecado, se convertía en un angelito y se iba directo al cielo. Esta tradición se caracteriza por la ausencia del llanto, en donde en vez de llorar, lo que se hace es aplicar cantos de música durante toda la noche. Se les denominaba angelitos a aquellos niños quienes no superaban los 3 años de edad, pero en algunas ocasiones existían ceremonias de angelitos a niños hasta los 7 años. Además de los diversos cánticos, también está acompañado del rezo del rosario, junto con una cena especial que se daría a medianoche, bebiendo un licor conocido como gloriao, nombre que dice tener relación con este pequeño que va al cielo. Pero bueno, aquí viene lo impactante. Es que antiguamente la Iglesia Católica eran bastante estrictas para poder dejar descansar a los pequeños en uno de estos lugares aptos o legales que eran considerados como santos. Y una de esas condiciones era que tenía que estar bautizado, pero lamentablemente muchos pequeños ya nacían sin vida o simplemente por algún problema, falta de recursos, no podían ser bautizados, no tenían un lugar digno en donde poder ser sepultados. Entre el siglo XIX y siglo XX se comenzaría a poblar toda esta localidad y habría quedado en una zona geográfica muy alejada. Por ende, muchas de las personas que vivían esa situación miraban en todo su alrededor y no encontraban ninguna solución, hasta que ponían sus ojos en este cerro que mantenía esa cruz activa, indicando como que era un punto sagrado, donde sin otro recurso comenzaban a caminar para poder tratar de llegar a este lugar, y sin ninguna otra alternativa y con la finalidad de entregar un buen descanso para su pequeño bebé, es que venían de forma clandestina a esta superficie y le daban descanso a sus pequeños. Y hoy en día, amigos, vemos que han hecho como un círculo de piedra, un lugar muy bonito, tenemos hasta basureros, algunos letreros que nos indicaría el Cerro de la Cruz y el punto exacto en donde nos encontramos. En la mitad, que sería la parte de arriba, en el medio estaría todo este árbol gigantesco. Ahí tenemos un tronco, 2, 3, 4 troncos, entregando una vista espectacular hacia la parte trasera de lo que sería este cerro y la vista de la cruz directo hacia esta localidad. Existiría otra historia más de alguien quien habría permanecido en este lugar, y me refiero a un gitanillo. Este relato hablaría desde la primera década del siglo XX. Dicen que en aquellos años muchos grupos de gitanos recorrían todas estas zonas costeras, y mientras algunos estaban acampando, lamentablemente uno de los niños de esa familia de gitanos habría fallecido de una extraña enfermedad. Estos gitanos eran discriminados puesto que eran considerados como nómades y que estaban de paso y no coincidían con las normas de las iglesias locales. Por ende era bastante complicado poder conseguir un lugar que sea parecido a un cementerio hasta que mirarían este cerro. Y habrían esperado a que cayera la noche para poder subir justamente a este punto en donde estaba esa cruz y ya le daba un carácter sagrado, y poder dejar en este lugar a su hijo para que pudiera encontrar la paz y tranquilidad en ese otro camino. Y podría haber sido en cualquiera de estos puntos, puesto que se dice que antiguamente existía la forma como de una tumba, y debido al paso del tiempo y las distintas erosiones que ha tenido esta superficie del cerro, lamentablemente se perdió el lugar exacto donde se encontraba. Esta historia habría cobrado fuerza ante los lugareños, puesto que al ver la tumba en este lugar, dirían de que ese pequeño gitanillo sería un protector más de este cerro, que hasta el día de hoy dejaría la marca de los muchos quienes fueron dejados en este lugar. La verdad, amigos, un lugar bastante tranquilo. Se escucha el mar hacia allá, el mar hacia este otro lado. Y hoy en día, amigos, mientras nos alejamos, allá están los árboles. Sería un sitio maravilloso, impresionante y considerado como un santuario de la naturaleza.
una de las zonas más biodiversas, pero también una de las más amenazadas de nuestro planeta. Veríamos alrededor de 143 especies de plantas que crecerían en este mismo cerro, que algunas tendrían carácter de endémicas, o sea, que solo crecerían en esta zona, que en sus distintos roqueríos y matorrales habitarían distintos mamíferos como el cururo, la yaca, además de distintos reptiles nativos como el lagarto de Zapallar y las muchas aves que rodean esta hermosa península. Y es que el solo hecho de caminar aquí nos encontramos con muchos árboles. Aquí en el piso nos podemos dar cuenta de distintas conchas que han llegado hasta la parte de arriba. Podrían corresponder a estos distintos conchales de hace muchos años atrás. Acá incluso entre los mismos matorrales que han ido creciendo, los distintos arbolitos, encontramos muchas conchas destruidas. Conchas, amigos, que nos podrían dar la explicación de lo que se alimentaban antiguamente estos indígenas, o también del lugar en donde muchos de ellos estarían descansando. Miren, ese se nota como que es bastante antiguo. Está como petrificado, miren. Suena como extraño, como si estuviera vacío por dentro. Y en todo el camino está repleto de muchas conchas. Considerando la altura, existirían dos opciones: o el mar alguna vez llegó hasta aquí arriba, o realmente correspondería a esos antiguos pueblos quienes han dejado como prueba de que vivieron aquí. Incluso, amigos, las piedras se encuentran con minerales, pero no se ve nada que nos haga identificar algo del pasado. Pero lo que sí podríamos saber es que por aquí caminaban ellos hasta poder llegar a la parte de arriba, la parte final, utilizándolo como un punto sagrado para muchos rituales que realizaban en aquel entonces. Aquí vamos bajando, pero voy a llegar un poco más allá para que ustedes también conozcan este hermoso lugar. Para allá hay más senderos. Retorno por el sendero norte, ese es un retorno. Distintos matorrales, pero también hasta cactus. Y para allá continuaría. Llegaríamos a la parte final, en donde ya estaríamos justamente en el borde del roquerío, formando incluso, amigos, unas piedras bastante bonitas y que tienen erosiones a través del tiempo y que han formado algo especial. Ya al bajar para allá sería peligroso. Esto funcionaría como resbalín quizás. A pesar de lo hermoso, lo bonito, también muchas veces se pone lamentablemente peligroso. Pero el estar aquí, el ver las grandes olas, el ver estas grandes piedras, ya nos demuestran la importancia que tenía este lugar, la importancia que también tenía para aquellos primeros indígenas. Por ese motivo quizás le daban el nombre de sagrado a este lugar. Junto a la naturaleza, hacían sus ceremonias, vivían como si esto fuera quizás un cementerio antiguamente, y hoy en día quedaría el recuerdo de esto, pero también sería utilizado como un santuario natural que muchos hoy en día vienen a visitar y se pueden gozar con todas las maravillas que la naturaleza nos ha dejado. Hoy en día, amigos, un santuario natural que tendría una historia muy bien marcada desde el comienzo de los primeros pueblos indígenas, dándole el significado como un lugar sagrado, en donde muchos de aquellos humanos estarían descansando en este lugar, y esa cruz sería testigo de todo aquello, o sería el respaldo de todo lo que se hacía aquí. Nos estamos viendo, amigazos, el próximo fin de semana con un video nuevo. Cuídense mucho, que estén muy bien, y si les gustó el video no olviden su like, que me ayuda muchísimo. Que tengan un muy buen fin de semana.